Descansando en Dios. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Después de la lista con los nombres de los 12 apóstoles, Mateo capítulo 10 puede dividirse en tres grandes segmentos. El primero expresa 8 principios para el ministerio eficaz, en Mateo 10, versículos 5 al 15. La tarea básica del ministerio, el siguiente en Mateo 10, versículos 16 al 23, con la reacción del ministerio, y Mateo 10, 24 al 42, con el costo del ministerio. La comisión divina, Mateo 10, versículo 5, parte A. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Los 12 fueron soberanamente llamados, comisionados y enviados por Jesús. Estaban bajo órdenes divinas. Marcos nos enseña que Jesús envió a los 12 de dos en dos, en Marcos 6, 7. El objetivo de no ir solos es para que se animaran entre sí, se rindieran cuentas mutuamente y alternarían la administración para reducir la presión y la fatiga. Además, serviría para que el testimonio fuera confirmado por 2 o 3 testigos, los cuales agregaría autoridad a la predicación de los apóstoles. Salomón también lo enseñó: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10. La comisión divina de la iglesia es id y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. El objetivo central, Mateo 10, versículo 5, parte B y versículo 6. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El ministerio debían llevarlo a cabo solo en Israel. Luego de Pentecostés debían ir a todas las naciones y ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Mateo 28, versículos 19 y 20, Hechos 1, 8. Tercer principio, un mensaje claro. Mateo capítulo 10, versículo 7. Y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Debían proclamar el mensaje de salvación. Es el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista en Mateo 3, 2. Es también el mismo mensaje con que inició Jesús su ministerio en Marcos 1, versículos 14 y 15. El Evangelio como mensaje procedente de Dios no cambia, es el mismo siempre. Gálatas 1, versículos 7 y 8. El Evangelio anuncia a los seres humanos la gracia salvadora de Dios. Efesios 2, 8 y 9. El Evangelio afirma que Dios se ha acercado y la salvación procede solo de Él. Salmo 3, verso 8, Jonás 2, 9, Hechos 4, 12, 1 Timoteo 2, 5. El Evangelio es para la obediencia de la fe. Romanos 1, 5. El Evangelio proclama el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Romanos 1, 16. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1, versículo 18. Principio número 4, credenciales con el poder de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Fueron enviados con el mismo poder y autoridad de Jesús para hacer sanidades, milagros y echar fuera demonios. Pablo declaró: las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. 2 Corintios 12, versículo 12. De gracia recibisteis, da de gracia. El Evangelio de la gracia es un regalo de Dios, y los que lo reciben sirven voluntariamente en la obra de Dios. Principio número 5. Confianza en Dios. Mateo capítulo 10, versículos 8 y 9. No os probáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja por el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Dios hace provisión a través de la iglesia para apoyar a los ministros. Pablo dice a Timoteo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. 1 Timoteo 5, versículos 17 y 18. Es el plan divino que los que anuncian el Evangelio, que viven del Evangelio. 1 Corintios 9, 14. Principio número 6, lugar digno para permanecer. Mateo 10, versículos 10 al 13, parte A.
Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Digno no significa rico o influyente, sino el carácter espiritual y moral del anfitrión. Al hallar donde quedarse, debían posar allí hasta que salgáis. Principio número 7. Concentrarse en los que son receptivos al Evangelio. Mateo capítulo 10, versículos 12 al 13, parte A. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. La casa a la que se refiere aquí no es el lugar donde los apóstoles se alojarían, sino que representa las varias casas donde irían a ministrar. Los oyentes receptivos debían ser ministrados en la manera más completa y recibirán ricas bendiciones espirituales de Dios. Luego Jesús explicó: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Mateo capítulo 10, versículo 41. Último principio y número 8. Rechazo a los que desprecian el Evangelio. Mateo capítulo 10, versículo 13, parte B al 15. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. El último principio para ministrar es contrario al anterior. Es no pasar tiempo indebido con quienes persisten en rechazar el Evangelio. En lugar de recibir bendiciones de Dios, serán condenados el día del juicio del gran trono blanco, en Apocalipsis 20, versículos 1 al 15. Descansemos en Dios, porque sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Según de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dios te bendiga y te guarde.